amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Nos alegramos en el Señor por reunirnos un domingo más aquí en nuestro culto de adoración para alabar, para adorar el nombre de nuestro buen Dios y también escuchar su preciosa palabra. Pero antes de iniciar nuestro servicio, permítanme leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 12, versos 4 y 5. Nos dice la palabra del Señor: den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganles saber lo poderoso que Él es, canten al Señor porque Él ha hecho cosas maravillosas, den a conocer su alabanza en el mundo entero. Mis hermanos, ¿qué les parece si alabamos al Señor, declarando que nuestro Dios es grande, majestuoso y poderoso a todas las naciones? Cantemos con alegría al Señor porque Él es bueno y Él ha hecho cosas maravillosas entre nosotros. Entonces alabemos al Señor como una sola familia en Cristo Jesús. Entonces, para ello, ¿qué le parece si nos acompaña con unas palabras de oración, alabando al Señor y dejando en sus manos nuestro servicio de adoración? Oremos, por favor. Bendito Dios, gracias, Señor, por la oportunidad de participar de este servicio, Señor, donde tú eres el centro de nuestra adoración. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor, tu majestuosidad y tu bondad sobre nosotros. Señor, hoy te alabamos y te adoramos. Tú eres el centro de nuestra adoración y queremos, Señor, poner nuestras vidas en tus manos para que tú hables hoy, Señora, también a la luz de tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, bendito Dios. Señor, dejamos nuestra vida y nuestro corazón en tus manos, Señor, para que tu Santo Espíritu el día de hoy, Señor, pueda obrar en nosotros. Gracias, bendito Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, entonces estemos dispuestos con todo nuestro corazón a adorar al Señor y recibir también su preciosa palabra. Así es que adelante, adoremos al Señor. Rodeado de alabanza está, alábale por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados
lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Agradecemos a Dios, mis hermanos, que nos permite seguir intercediendo unos por otros y también seguir alabando el nombre de nuestro buen Dios. Y en este tiempo, en nuestro Minuto Misionero, estaremos orando por nuestro querido pastor, el misionero Enrique Méndez, ahí en España, por su esposa, la hermana Jessica, y por su hija, la pequeña Dania. Él está dejando 3 motivos de oración importantes. El primero es para que Dios siga cargando el corazón de todo el liderazgo, para que sigan trabajando en la implantación de la nueva iglesia hija ahí en Barcelona. 2, es para que España tenga un verdadero encuentro con Dios. Y 3, es para que Dios siga cuidando la salud de la familia pastoral, del pastor Enrique, de la hermana Jessica y de su hija, la pequeña Dania. Sigamos orando, hermanos, por estos 3 motivos de oración. Sigamos dependiendo de Dios y pongamos todo en las manos de nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias, Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Señor, oramos en este tiempo por nuestros misioneros. Oramos en este tiempo por el pastor Enrique Méndez, Padre Santo, por su familia. Cuídala, Padre Santo. Te pedimos, Señor, para que tú sigas cargando el corazón de los líderes, Padre, ahí en España, para que sigan, Señor, haciendo tu obra, Padre, y ellos sigan fortaleciendo ahora una nueva iglesia hija, Padre Santo. Permite, Señor, de que nuestro misionero pueda abrir pronto esta iglesia hija, Padre Santo, y pueda también, Señor, seguir extendiendo tu reino, Padre. Haz que haga tu voluntad. Señor, también te pedimos por toda España, Padre, para que tenga un verdadero encuentro contigo y te pueda reconocer a ti, al único Salvador. Señor, también oramos, Padre Santo, por la salud de nuestro pastor Enrique Méndez en España. Cuida su salud física, emocional, Padre. Cuida también su economía, Señor. Protégelo, Señor, frente a cualquier enfermedad, a él, a su esposa y a su hija Dania. Señor, te pedimos por su salud, Padre. Cuídalos, protégelos, guíalos en todo momento, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque nada escapó de tu voluntad. Tú sigues haciendo misiones, Padre Santo. Sigue en tu corazón el deseo de seguir extendiendo tu reino, Padre Santo. Permítenos a nosotros, desde aquí, seguir haciendo con tu voluntad, Padre, ofrendando y orando por cada uno de los misioneros. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Recuerden, nosotros seguimos haciendo misiones, porque misiones es nuestra razón de ser. Dios es un Dios misionero. Nosotros continuamos con nuestro culto de adoración. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecado, es el evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad
amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará. Es el Evangelio de Dios. Di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria. Es el Evangelio de Dios. Di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria. Es el Evangelio de Dios. Di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria. Es el Evangelio de Dios. Di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria, di a Dios y a la gloria. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Qué hermoso tiempo de adoración y de alabanza hemos tenido. Y ahora tengamos un tiempo también muy especial de adorar al nombre del Señor, pero con nuestros diezmos y ofrendas. Cuando ofrendamos y diezmamos, reconocemos que Dios es el proveedor de todo cuanto nosotros tenemos y necesitamos. De Dios es el cielo y el universo entero, y Él sustenta toda su creación con el poder de su palabra. Así que, mis amados hermanos, todo le pertenece al Señor. Todo lo que recibimos de bendiciones económicas le pertenece al Señor. El poder tener vida, salud, fuerza para poder trabajar, todo eso nos lo da el Señor. Así que de lo mucho recibido de sus manos hoy día, traemos nuestros diezmos y ofrendas. Pero hemos de recordar, como dice 2 Corintios 9:7, que debemos de traer nuestras ofrendas y diezmos con un corazón agradecido. Mira lo que dice la palabra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué hermoso es cuando Dios ve nuestro corazón, que con alegría, con gozo y agradecimiento traemos nuestros diezmos y ofrendas. No lo traigamos por responsabilidad ni por obligación, sino hagámoslo en un estado de adoración permanente, dándole gracias y estando muy alegres porque entregamos lo que es de Él. Los diezmos y ofrendas le pertenecen y por eso queremos entregarlos el día de hoy. Antes de orar por nuestros diezmos y ofrendas, queremos mencionarles que nosotros oramos permanentemente por la provisión económica de cada familia de nuestra iglesia y cada familia de nuestro amado Perú. También mencionarles que si han decidido dar sus diezmos y ofrendas, pueden hacerlo de dos maneras. Una es asistiendo a nuestro local de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos, frente al Megaplaza. Ahí estará nuestro personal de vigilancia debidamente capacitado e instruido para cumplir todos los protocolos de bioseguridad con la finalidad de que usted pueda diezmar y ofrendar con total seguridad. Pero también lo puede hacer a través de nuestras cuentas bancarias del Banco Continental y del Banco de Crédito del Perú, que aparecen en este momento en pantalla. Una vez hecho el depósito, por favor enviar una foto del voucher donde consigne el mes al que corresponde el diezmo y si ha ofrendado, colocar qué tipo de ofrenda es, si es ofrenda misionera u ofrenda de amor. Es muy importante para nosotros para poder mantener un correcto control de los recursos con los cuales el Señor nos bendice para seguir haciendo su obra. Muy bien, vamos a orar ahora entonces por nuestros diezmos y ofrendas. Padre amado, gracias Señor por este día en el cual estamos adorando y alabando tu nombre. Gracias por poder entregar también nuestros diezmos y ofrendas. Hay gratitud en nuestro corazón de saber que tú nos guías, que nuestras vidas están en tus manos, que a pesar que haya momentos difíciles como los que estamos atravesando, tú siempre estás en control. Tú siempre estás cuidando de la vida de tus hijos. Tú siempre, bendito Dios, estás sustentándola. Gracias Señor por todo ello. Así que con alegría y con gozo hoy día traemos nuestros diezmos y ofrendas. Rogamos que tú los bendigas, amado de los cielos, de modo que tu palabra se pueda extender con total libertad en medio de este momento difícil. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con nuestro culto de adoración.
Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración. Ahora te invito a que leamos juntos la palabra de Dios. Y vamos a buscar el libro de Hechos, el capítulo 5, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios nos dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra.
Un saludo cariñoso a todos nuestros amados hermanos de nuestra amada iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Que Dios les bendiga. Y también a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos ven domingo tras domingo y nos siguen en nuestros servicios de adoración. Qué lindo poder hoy domingo volver a compartir el mensaje de la palabra de Dios después de un lindo tiempo de adoración, de oración, de clamor y de alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Hoy continuamos nuestra serie, mis amados hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles que comenzamos la semana pasada. Hoy vamos a hacer un recuento de lo que compartimos el domingo pasado y vamos a agregar algo más de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy para nuestras vidas. Oremos al Señor, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios y pedir que nuestro Dios sea honrado, glorificado, que Dios pueda hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón. Oremos a nuestro Padre Celestial en este tiempo especial. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos que tú de una manera muy especial hables a nuestra vida, nos edifiques, Padre Santo, nos instruyas por medio de tu palabra de cual martillo pueda golpear nuestro corazón, transformarnos y hacernos cada vez como Jesucristo, cada día como Jesús. Pero también, Padre Santo, permítenos ver el milagro de la salvación, que vidas le puedan decir sí a Jesucristo a través de este mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo especial que nos regalas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hemos comenzado la semana pasada una nueva serie que tiene como base el libro de los Hechos de los Apóstoles y que lleva por título general Haciendo Iglesia a la manera de Dios en tiempos adversos. Queremos aprender acerca de la voluntad de Dios para desarrollar o edificar una iglesia en tiempos adversos, en tiempos difíciles. Para saberlo, hemos tomado la decisión de ir a las Escrituras y de manera especial hemos ido al libro de Hechos de los Apóstoles, que aquí en la palabra de Dios. Este libro describe cómo el Espíritu de Dios supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia por medio de los apóstoles en tiempos difíciles. Por eso un mejor nombre de este libro sería Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque en todas sus páginas, escúchame bien, en todas las páginas de este precioso libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, en todas sus páginas se ve cómo el Espíritu va edificando a la iglesia del Señor, haciendo uso de los apóstoles en tiempos en los cuales los judíos religiosos se opusieron tenazmente a los cristianos y donde el culto al emperador debía ser respetado. Nota, mi hermano, no eran tiempos fáciles, quizás tiempos como los que estamos viviendo nosotros hoy. Hechos es un libro de historia, no lo olvides. Permíteme recordarte algunas cosas que expresamos y compartimos el domingo pasado. Hechos es un libro de historia, no es un libro de teología. Sin embargo, toca muchas verdades teológicas como la salvación y la obra del Espíritu en la regeneración, en el bautismo, en la llenura, en la santificación. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? Lo dijimos la semana pasada. El testimonio es unánime en la iglesia de los primeros años. Es Lucas, el compañero de viaje y médico de cabecera del apóstol Pablo. Es interesante, cuando el apóstol Pablo hizo referencia de él a los creyentes de Colosas, dijo en Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado. Además, el escritor de Hechos, Lucas, se incluye en muchos pasajes de manera especial cuando están relacionados con el apóstol Pablo en el mismo libro de Hechos. Por ejemplo, Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora, note por favor en ese versículo el procuramos. Él nos llamaba.
les anunciásemos, ¿no? En plural, incluyéndose la persona que está allí escribiendo o narrando estos hechos. El que escribe es alguien que se incluye dentro del grupo que va con Pablo, que camina con Pablo. El que escribe está presente allí en ese momento. Es un compañero cercano a Pablo. Además, Lucas no se separó del apóstol. Al parecer, nunca se separó del apóstol Pablo. Como se lo dijo en algún momento a Timoteo, en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. ¿Cuándo escribió Lucas este libro? ¿En qué fecha? Se cree, la mayoría de estudiosos cree que Lucas lo escribió por el año 60 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo aún estaba vivo, casi al final del primer encarcelamiento en Roma, Hechos 28. Tú sabes que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma 2 veces, pero Hechos de los Apóstoles narra el primer encarcelamiento en Hechos 28. Ahora, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué creemos que se escribió en el año 60 después de Cristo? Principalmente porque no se menciona la persecución de Nerón, que se dio en el año 64 después de Cristo. Entonces, como no se menciona, tiene que haberse escrito antes, donde vamos a morir Pedro, donde va a morir Pablo como consecuencia o producto de esa persecución. Por otro lado, el libro de los Hechos no menciona la caída de la ciudad de Jerusalén a manos de los romanos, que se dio en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, entró en Jerusalén y arrasó con Jerusalén. ¿Nota? Un hecho muy trascendente por sus consecuencias. Y por último, la forma como termina el libro de Hechos. En el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, termina de forma abrupta, lo cual muestra que hasta ese momento el escritor decide culminar el libro. No tenía nada más que compartir hasta ese momento. Lucas le escribe este libro, el libro de los Hechos, a su amigo Teófilo, el mismo al cual le escribió su evangelio. Si tú lees Lucas capítulo 1, versículo 3, vas a leer allí, mi amado hermano, amigo, cómo Lucas le escribe su evangelio, el evangelio de Lucas, a su amigo Teófilo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Al parecer había más cosas que Lucas quería contarle a su amigo Teófilo y que no pudo terminar en su primer tratado, en su primer libro. Así que le escribe un segundo libro donde le va a compartir la otra parte que no pudo culminar en el primer tratado. Entonces le va a escribir un segundo libro, Hechos de los Apóstoles. Por eso el libro comienza así, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, ¿quién era ese Teófilo? No lo sabemos. No se sabe si era cristiano, no se sabe si no era cristiano, no se sabe si Lucas quería evangelizarlo, no se sabe si lo estaba discipulando, no lo sabemos. Lo que creen algunas comentaristas es que podría haber sido un funcionario romano amigo de Lucas, porque por la forma como Lucas lo trata, pues le dice en Lucas 1:3, excelentísimo, excelentísimo lo llama, un título que Pablo usa con el gobernador romano Félix, cuando en Hechos 24:3 le dice, oh excelentísimo Félix. Ahora, lo que sí sabemos, escúchame bien por favor, lo que sí sabemos, te estoy volviendo a compartir brevemente todo lo que te compartimos el domingo pasado. Lo que sí sabemos es que Lucas tenía el propósito de mostrar cómo el cristianismo se había extendido o se extendió en los primeros años de la iglesia en el poder del Espíritu Santo en todo el mundo romano y en tiempos adversos.
Ese es el propósito de Lucas al escribir este libro, poder mostrarnos, poder compartirnos cómo la iglesia se extendió en el poder del Espíritu Santo en todo el imperio romano y en tiempos muy, pero muy difíciles. El primer tema que vamos a desarrollar varios domingos, nos va a llevar este tema, este primer tema, nos va a llevar varios domingos, escúchame bien, mi hermano. Durante varios meses, son los recursos de Dios para hacer iglesia en tiempos adversos. Este es el tema que vamos a ver varios domingos. Los recursos de Dios para hacer iglesia en tiempos adversos. Y comenzamos haciendo una pregunta el domingo pasado. ¿Se puede conquistar el mundo con un grupo de discípulos temerosos, con fe débil y que se esconden ante el menor peligro? ¿Se puede conquistar el mundo con un grupo de discípulos temerosos, con fe débil y que se esconden ante el menor peligro? Todos diríamos al unísono: no se puede, pastor, eso es imposible. No hay libro sobre liderazgo que pueda decirnos un sí sobre ello. Sin embargo, a pesar de que nuestro Señor tuvo un grupo así, Él lo logró. Nuestro Señor Jesucristo lo logró. A tal punto fue esto, escúchame bien, mi hermano, mi amigo, que llegaron a decir de los discípulos del Señor Jesús: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero. A tal punto, mira, Dios, el Espíritu Santo usó un grupo de discípulos así que llegaron a decir de ellos: estos son los que trastornan el mundo. Estos son los que cambian el mundo. Estos son los que revolucionan el mundo. Ahora, ¿cómo lo logró el Señor Jesús? ¿Cómo logró transformar a un grupo débil de fe, temeroso, a un grupo que se escondía? ¿Cómo logró transformarlo y usarlo para su obra el Señor Jesús? Te lo explico rápidamente. Nuevamente, quiero que se te quede bien grabado. Esto es importante. La obra del Señor estaba inconclusa. El Señor había logrado la salvación de todos nosotros cuando murió en la cruz y resucitó de la tumba. Pero esta obra salvadora debía darse a conocer a todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, ese era el propósito. Que todos conocieran la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la obra redentora ya había terminado, pero la obra de evangelización por parte de la iglesia recién iba a comenzar. Para esta tarea de evangelización, nuestro Señor Jesucristo, escúchame bien, para esta tarea de evangelización, nuestro Señor Jesucristo, por espacio de 3 años, entrenó a sus discípulos, y ahora, en este momento, cuando está comenzando el libro de los Hechos, ha llegado el momento de pasar la posta. Ha llegado el momento de que el Señor Jesús pase esa responsabilidad a sus discípulos, antes de que el Señor Jesús ascendiera hacia el Padre. La carga de proclamar el evangelio a un mundo perdido recaerá directamente sobre los hombros de sus discípulos. Además, iban a tener la misión, los discípulos de Jesús iban a tener la misión de edificar la iglesia del Señor en las verdades de la fe. La pregunta que surgía en ese momento es: ¿los discípulos de Jesús estaban listos para asumir tan grande responsabilidad? Desde el punto de vista humano, mi hermano, mi amigo, no estaban listos. No estaban listos. ¿Por qué? Te doy algunas razones, te las compartí la semana pasada. 1, la fe de los discípulos era muy débil. En más de una oportunidad el Señor les había dicho: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
En más de una oportunidad les había dicho: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Su confianza en el Señor no era madura. 2, la vida de oración de los discípulos era muy pobre. La vida de oración de los discípulos era muy pobre. El Señor Jesús les había dicho que oraran. Estaban a punto de arrestar al Señor Jesús, y la manera de mantenerse firme ante una circunstancia como esta era que oraran al Padre pidiendo firmeza de fe en la hora más amarga. Pero ¿qué pasó? Nos dice la Biblia, la palabra de Dios, en Mateo 26, vino entonces a sus discípulos, Jesús a los discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos debían haber estado orando para que ellos no salieran derrotados de esta circunstancia que iban a vivir. Pero en lugar de orar por firmeza de fe, por firmeza de carácter, por valentía, se quedaron durmiendo. Eran pobres en su vida de las prácticas espirituales. 3. En tercer lugar, los discípulos no fueron muy leales para con su Señor. Ante los acontecimientos traumáticos relacionados con el arresto y la crucifixión de Cristo, Pedro, el líder del grupo, traicionó al Señor Jesús. Cuando le dijeron que había estado con Jesús, tú recuerdas, Pedro respondió con maldiciones en Mateo 26:74, no conozco al hombre. Y no solo Pedro. Al final, cuando Jesús fue crucificado, nos dice la Biblia, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos, como cobardes, huyeron dejando solo al Señor Jesús. 4. Los discípulos ante el peligro se escondieron. Mira otra cualidad de lo que pasaba en los discípulos. Nuestro Señor les había dicho que iba a resucitar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando se enteraron de que el cuerpo del Señor Jesús no estaba en la tumba, ¿saben lo primero que hicieron? Se burlaron. Lucas 24:11 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, de las mujeres que les vinieron a decir que el cuerpo del Señor no estaba en la tumba. Y no les creían. Y cuando el Señor Jesús fue a buscarlos y se les apareció, los encontró escondidos, con las puertas cerradas, por temor a las autoridades judías. Mira lo que dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Mira, mi hermano, mira esas cualidades después de haber estado 3 años con el Señor Jesús. Fe débil, pobre vida de oración, deslealtad, temor. Realmente los discípulos del Señor Jesús no estaban preparados. Carecían del entendimiento y el poder espiritual para cumplir la obra de Cristo. Pero escúchame, mi hermano, escúchame, por favor, mi amigo, escúchame. Si hay algo que debemos entender, es que cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama para una gran obra, para una obra de gran envergadura, nos da los recursos necesarios para cumplirla. Te lo vuelvo a repetir, mi hermano. Si hay algo que debemos entender, es que cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama para una obra de gran envergadura, de gran responsabilidad, nos da los recursos necesarios para cumplirla. Dios nunca, mi hermano, escúchame, Dios nunca nos enviaría a cumplir una misión sin los recursos necesarios para cumplirla. Nunca. Sin esos recursos, los discípulos del Señor nunca hubieran llegado a ser estos que trastornan el mundo. Hechos 17:6. Nadie de nosotros, nadie, absolutamente nadie, ni tú ni yo, ni ningún pastor, nadie de nosotros podría hacer la obra de Dios si no hacemos uso de los recursos que Dios nos da para llevar a cabo su obra. Nadie podría hacerlo.
¿Qué recursos, escúchame, qué recursos les dio el Señor Jesús a sus discípulos? Que los transformó, que los cambió y que permitió que fueran usados para proclamar a Cristo y edificar su iglesia. ¿Qué recursos les dio el Señor? El Señor les dio varios recursos que los transformaron, que vamos a ver durante estas semanas, En primer lugar, el primer recurso, Jesús les dio el mensaje. Rápidamente, mi hermano, te lo compartí, pero he querido volvértelo a compartir para que lo podamos captar, entender. En primer lugar, Jesús les dio el mensaje. Permíteme comenzar esta parte. ¿Qué son las misiones, mi hermano? ¿Sabes qué son las misiones? Misiones no es enviar misioneros. Misiones es enviar el mensaje del Evangelio. Misiones es enviar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús por medio de los misioneros. Eso es misiones. En misiones lo más importante es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. El misionero no transforma a nadie. Los pastores no transformamos a nadie. Lo que transforma una vida es el Evangelio, es la palabra de Dios. Por eso el libro de los Hechos comienza cuando Lucas dice en el versículo 1 y 2, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál era ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. El primer tratado que le escribiera Lucas a su amigo Teófilo era el Evangelio, el cual se centra en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. En ese evangelio se revelaba, dice el versículo 1 y 2, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Por espacio de 3 años, mi hermano, mi hermana, mi amigo, por espacio de 3 años, nuestro Señor Jesucristo se dedicó a instruir a sus discípulos, tanto con hechos y con palabras. Los milagros debían fortalecer su fe. Las parábolas les enseñaban verdades espirituales. Todo, absolutamente todo lo que Jesús les enseñó debía ser parte de su teología. Es lógico que quienes llevarían el mensaje de Cristo al mundo debían saber cuál era ese mensaje. La ausencia de ese conocimiento sería perjudicial para el propósito evangelístico de Dios. Por eso el Señor, con su vida, con sus palabras, les mostró el Evangelio. Ellos debían conocerlo, porque sin él la evangelización no es posible. Sin el Evangelio, la evangelización, el ganar una vida para Cristo no es posible, mi hermano, ni para ti, ni para los discípulos del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo siempre pidió esto por sus amigos delante de Dios en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Notas, mi hermano? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No es otra cosa que seáis llenos de la palabra de Dios. Pero para ganar una vida para Cristo no basta, mi hermano. Escúchame bien. Lo dijimos el domingo pasado. Te lo vuelvo a repetir y te lo vuelvo a recalcar. Quiero que se te quede grabado en la mente. Para ganar una vida para Cristo no basta con el conocimiento de la palabra. Podemos tener mucho conocimiento de Dios, pero si ese conocimiento no nos transforma, no nos cambia, no sirve para nada. No sirve para nada. Es solo puro academicismo. Es solo pura intelectualidad bíblica. Nosotros predicamos un evangelio que transforma vidas. Y si no ha transformado nuestras vidas, nadie va a creer el evangelio. Si este evangelio no ha transformado tu vida, no ha transformado mi vida, nadie va a creer en el evangelio. Será difícil que alguien crea en el evangelio.
Por eso el apóstol Pablo le dijo a Tito en Tito 2, 7, 8 y 10, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lo que adorna, mi hermano, lo que adorna el mensaje, lo que hace creíble el mensaje, es una vida santa que demuestra claramente que Dios puede salvar del pecado, que Dios puede transformar una vida del pecado, el alejar el pecado de nuestra vida. Nosotros debemos predicar ese mismo mensaje, el evangelio, y esforzarnos por vivir perfectamente ese mensaje. Sana doctrina apoyada por santidad de vida es esencial para todo aquel que predica la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, hoy en día hay tanta gente que rechaza el evangelio, porque hay pastores, porque hay gente que se hace llamar pastor, que se hace llamar hermano, que se hace llamar líder de iglesia, que lamentablemente su vida no refleja las enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso hay mucha gente que le cuesta creer en el evangelio, porque le cuesta pensar de que el evangelio sea real, que cambie vidas. Para Jesús era importante, mi hermano, para nuestro Señor Jesucristo es importante que era importante que sus discípulos conocieran y vivieran el mensaje, lo cual es importante también para nosotros hoy, que nosotros conozcamos todo el mensaje de la palabra de Dios, pero que ese mensaje llegue a nuestro corazón y nos transforme y vivamos ese mensaje, obedezcamos ese mensaje. Por eso, aún después de su resurrección, el Señor Jesús siguió hablando de su reino. Dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, siguió hablando hasta que ascendió. El Señor estaba a punto de ascender a su Padre. Y aún en ese momento siguió dando, dice el versículo 2, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ellos debían conocer todos los mandamientos del Padre, pero mucho más debían obedecerlos. Una vida que conoce y vive la palabra de Dios impacta nuestra sociedad. Por eso el Señor, siempre guiado por el Espíritu Santo, les dio todos los mandatos de Dios a sus discípulos. Por eso el Señor, guiado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo, le dio mandatos, le dio mandamientos a sus discípulos. Jesús sabía que debían estar preparados en la enseñanza de su Maestro. Jesús los salvó, Jesús los comisionó, Jesús los preparó, Jesús los dotó, Jesús les enseñó, a fin de que pudieran ser testigos de la verdad y destinatarios de la revelación de Dios. Jesús estableció el mensaje que los creyentes debemos proclamar. La eficacia del ministerio de todo creyente depende en gran medida, mi hermano, de un conocimiento claro y profundo de la palabra de Dios. Este es nuestro primer recurso. Es nuestro primer recurso con el cual vamos a ser transformados y vamos a transformar. La palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que vivirla. Por eso seguimos enseñando la palabra de Dios. Aún en estos meses de enero, febrero, marzo, vamos a enseñar la palabra de Dios, porque queremos que tú conozcas el mensaje del evangelio y que ese mensaje transforme tu vida. Una vida transformada, una vida que proclama el evangelio, es una vida que transforma la sociedad. Solo con el evangelio podremos transformar nuestra sociedad. Este es el primer recurso que transformó a los discípulos y que los discípulos llevaron a todo el mundo. Dos. El segundo recurso, Jesús les dio de su presencia. Jesús les dio de su presencia. El segundo recurso, rápidamente. No basta con el mensaje correcto, mi hermano, si no tenemos la confianza correcta. Me gusta ver las películas de abogados, escúchame, me gusta ver las películas de abogados. Había un abogado que para ganar un juicio necesitaba de un testigo clave del crimen que se había cometido. Encontró un testigo
que le dijo: yo estoy dispuesto a testificar contra ese criminal. Con ese testigo ganaba el caso, ganaba el juicio y mandaba a la cárcel a ese asesino. El abogado fue a la corte sonriente, con mucha confianza de ganar el caso. Todos lo vieron confiado, le decían: ¿qué hay en tu rostro? Él estaba tranquilo porque sabía que tenía este testigo. Y claro que lo estaba, tenía un testigo clave. Pero ¿qué pasó? Asesinaron al testigo y todo se le derrumbó a este abogado. Trataron de alentarle diciéndole: pero al menos tienes el cuerpo del testigo. A lo que él dijo: ¿de qué me sirve tener el cuerpo si está muerto? ¿De qué me sirve tener el cuerpo si está muerto? Ya no podía, ya había perdido toda confianza, estaba muerto. La persona, mientras estuviese viva, le daba confianza de ganar el caso, pero una vez muerto todo sería un fracaso. Igual pasaría con los discípulos del Señor Jesús. Escúchame, anunciar a un Cristo muerto y enfrentar luego la cárcel o el martirio no valía la pena para los discípulos. Los discípulos no solo debían saber el mensaje correcto, sino también debían saber que el que les dio el mensaje estaba vivo y que al final cumpliría su promesa del reino. Eso le daría suficiente confianza a los discípulos para predicar, para vivir y sufrir por el Evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo buscó por todos los medios posibles para aparecérseles, de tal manera que tuvieran toda la confianza suficiente para predicar de un Cristo vivo y no de un Cristo muerto. Lucas nos cuenta en el versículo 3 del libro de los Hechos, capítulo 1, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, con el propósito de asegurar una confianza absoluta en Él, en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se presentó vivo delante de ellos. Les ofreció muchas pruebas indubitables, muchas pruebas prácticas de que estaba vivo. Por ejemplo, entró en la habitación donde ellos estaban con las puertas cerradas. Entró y se apareció delante de ellos. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En segundo lugar, Jesús les mostró las heridas de su crucifixión. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pruebas indubitables. 3, Jesús comió y bebió con ellos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: Jesús, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Sin embargo, mis hermanos, mis amigos, para hacer más convincente su presencia en medio de ellos, Jesús estuvo, dice el versículo 3, apareciéndoseles durante 40 días, empezando con el día de su resurrección, es decir, por espacio de 40 días. El Señor se les aparecía en cualquier momento. El resultado final de estas apariciones fue que los apóstoles se convencieron absolutamente de la realidad de la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Se convencieron. Y eso transformó sus vidas. Esa seguridad les dio valentía, les dio confianza para predicar el Evangelio a las mismas personas que crucificaron a Cristo. La transformación de los apóstoles de testigos débiles en su fe en testigos con suficiente confianza y poder es prueba potente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y durante todo ese tiempo,
Y durante todos esos 40 días que el Señor Jesús estuvo al lado de ellos para convencerlos de la resurrección, de su presencia, de que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y durante todo ese tiempo, el Señor Jesús estuvo con ellos hablándoles acerca del reino de Dios, dice el versículo 3, es decir, del mensaje del gobierno de Dios. Nunca olvidemos, por favor, que nuestro Señor Jesús es el Rey de un reino espiritual. Y donde Jesús reina, se establece su reino y señorío. Si Jesús comienza a reinar en nuestros corazones, entonces Jesús establece su reino en nuestros corazones. Porque donde Jesús está, Jesús reina. Por eso decimos que pertenecemos al reino de Dios. Tú y yo, mi hermano, pertenecemos al reino de Dios. Porque Jesús está en nuestro corazón reinando, gobernando. Nuestra ciudadanía por eso está en los cielos. Nosotros estamos aquí en esta tierra solo como peregrinos. Sea, mi hermano, que te vayas por el COVID o no COVID o por un cáncer o por un accidente, lo más hermoso es que nos vamos al cielo, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para estar con Él por toda la eternidad. Así que, mi hermano, pertenecemos al reino de Dios. Por eso dice que cuando predicamos el evangelio y una vida se decide por Cristo, en esa vida Cristo establece su reino. Por eso hablamos de que la iglesia, al proclamar el evangelio, está extendiendo el reino de Dios. Pero también hay la promesa de que ese reino un día llegará a ser visible y físico. Y será cuando Cristo regrese por segunda vez por su iglesia y establezca su reino milenial, donde desde Israel por 1000 años Cristo va a gobernar en todo el mundo de manera visible y física. Por eso es que los discípulos quisieron adelantarse y le preguntaron al Señor Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 6. ¿Notas como el Señor Jesús les había estado hablando del reino de Dios? Ellos pensaron en el reino milenial, en el reino futuro de Cristo, donde gobernará Cristo de manera física y aquí, este mundo. Y por eso es que ellos, desde Israel, por eso es que ellos le preguntaron en el versículo 6 de Hechos capítulo 1, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban ansiosos que Cristo estableciera ya su reino físico sobre este mundo, ¿no? Porque ellos querían verse libres del imperio romano. Pero Cristo tenía otros planes. Por eso les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les interesa a ustedes saber. Es como si les hubiera dicho, no es el tiempo aún del reino milenial. No, mis planes son otros. Aún ustedes deben extender, ustedes deben comenzar a extender el reino espiritual de Dios por todo el mundo, en todos los corazones del mundo. Esa es su tarea, ser testigos en el poder del Espíritu Santo de Jesucristo. Y llevar el mensaje a toda criatura. Y para lograrlo debían proclamar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Y para que lo hagan con eficacia, debían apropiarse del recurso de su presencia. Del recurso de su presencia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuánta más certeza tuvieran, escúchame por favor, cuanto más certeza tuvieran de la presencia de un Cristo vivo, mayor confianza tendrían en el cumplimiento de los planes de Dios. Cuanta más comunión personal con el Salvador resucitado, mayor confianza tendrían en la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios. Así es, mi hermano, quienes nos mantenemos en plena comunión con Cristo, quienes mantenemos una relación de amistad con Cristo, somos personas que vamos a proclamar el Evangelio de la gracia de Dios, porque mayor amistad con Cristo, mayor será nuestra actividad evangelística. Así es, así es. Mayor certeza de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra relación, que eso va a hacer que evangelicemos más y ganemos más vidas para el Señor Jesús. Con el mensaje correcto del Evangelio de Cristo y con la seguridad de la presencia de Cristo en nuestras vidas, debemos seguir extendiendo el reino de Dios en medio de esta pandemia.
Dios quiere usarnos y ninguna pandemia nos puede detener. Tenemos que seguir predicando, sea en nuestras instalaciones o desde nuestras casas, pero la obra de Dios no se debe detener. Para ello contamos con el mensaje correcto y la presencia de un Dios vivo en nuestros corazones. ¿Sabes qué, mi hermano? Perdóname, permíteme. Yo tengo un amigo y muchos conocen a este amigo. Es un pastor amigo que de repente en estos momentos no está dentro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Pero quiero contar esto. Permíteme, por favor. Se llama el pastor Ricardo Cabezas. Muchos estamos orando por este gran siervo de Dios, que en medio de la enfermedad que está sufriendo en estos momentos, allí en el hospital, sin embargo, él sigue predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una de las enfermeras le dijo a otro pastor: ¿qué hacemos con este pastor Ricardo Cabezas? Queremos que esté quieto para que se cure bien. Pero este pastor sigue hablando de Jesucristo a las enfermeras, a los doctores, a todo el mundo. Mis hermanos, qué hermoso ejemplo que me da este gran siervo de Dios, el pastor Ricardo Cabezas. De verdad, cómo Dios lo usa para predicar el evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Porque él es consciente de la presencia de Dios en su vida. De la presencia de Dios en su vida y del mensaje que debe proclamar. Qué lindo ejemplo, que aún en medio del dolor, él predica de Jesucristo. Él quiere llevarse un alma al cielo para Cristo. No le importa su vida, le importa que Cristo sea proclamado. Gran ejemplo que me da el Señor. Oro por el pastor, para que Dios lo sane y Dios lo siga usando. Gran ejemplo que nos da este siervo de Dios, tanto a ti y a mí, mi hermano, de que debemos seguir haciendo la obra de Dios en medio de esta pandemia, como le hicieron los discípulos en medio de situaciones difíciles. ¿Qué nos va a ayudar? El mensaje, no olvides, la palabra de Dios que transforma nuestra vida y la presencia de Dios, la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mi amigo y amiga, Dios no te puede usar para sus planes. Déjame decirte algo, y tengo que ser honesto contigo, amigo, amiga, permíteme terminar. Dios no te va a usar para tus planes. Dios no te puede usar para sus propósitos, por una sencilla razón. Estás lejos de Dios, estás enemistado contra Dios. Todo aquel que nace en este mundo viene enemistado con Dios por causa del pecado. El pecado, que no es otra cosa que la rebelión a la voluntad de Dios, que no es otra cosa que haberle dicho a Dios: Dios, ve por tu camino mientras que yo voy por mi camino, ¿no es cierto? Yo no quiero seguir tus normas, no quiero seguir tus principios, no quiero seguir tus mandamientos, yo quiero seguir mis principios, mis normas, mis criterios. Haber hecho eso nos ha separado de Dios. Y las consecuencias son terribles. Lo vemos todos los días en nuestra sociedad. Matrimonios que se divorcian, los vemos todos los días en nuestra sociedad. Hogares destruidos, niños abandonados, gente peleándose, gente matándose uno al otro. Este mundo se va destruyendo día a día. Se va resquebrajando día a día por causa del pecado que es tan destructivo. Pero ¿sabes qué? Pero gracias a Jesucristo, gracias que es el Evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo, Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Él vino a pagar lo que tú y yo debimos haber pagado. Por causa del pecado, tú y yo debimos irnos a la condenación eterna directamente. Pero Cristo decidió pagar por tu pecado y el mío, decidió morir por tu pecado y el mío, el justo por los injustos, para que lograr nuestra salvación. Él pagó lo que tú y yo debimos haber pagado y logró nuestra salvación. Él resucitó. Jesucristo resucitó. Hoy está vivo y nos ha dado el mensaje de la reconciliación para compartírtelo a ti, mi amigo, mi amiga, y tú puedas aceptar y recibir ese mensaje. La única manera en que tú puedas recibir la salvación que Cristo logró en la cruz es que tú te arrepientas de todos tus pecados, tú reconozcas
reconozcas que eres pecador, pecadora, y estés dispuesto a arrepentirte de todos tus pecados. Y 2, estés dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo y a comprometerte con Cristo, a vivir para Cristo, a obedecer a Cristo, a servir a Cristo, a honrar a Cristo. ¿Te gustaría, mi amigo, mi amiga, realmente tener una comunión personal con Cristo? Yo la tengo, y miles, millones de personas la tenemos también con Cristo, porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Jesús. Si tú en estos momentos, señora, señor, señorita, joven, quieres entregarle tu vida a Jesús, quieres comenzar una nueva vida con Jesucristo, recibe la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario cuando resucitó. Recibe esta salvación. Solo tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Arrepiéntete de todos tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo. ¿Quieres hacerlo en estos momentos, señora, señorita, joven, que me estás escuchando, que nunca lo has hecho? Por favor, ¿quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres recibir de su salvación? Yo ya lo hice hace más de 40 años atrás y recibí la salvación de Cristo. Pero si hoy tú quieres hacerlo, por favor, voy a hacer una oración como si yo estuviese entregando mi vida a Cristo. Yo ya lo hice, pero ¿quieres repetirla? Tú quisieras entregarle tu vida a Cristo, haz conmigo esta oración y dile a Jesús: Señor Jesús, en estos momentos reconozco mi necesidad de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te he ofendido, Dios. Perdóname. Todo lo hice a mi manera. Perdóname, Jesús. Ahora te entrego mi vida y úsame para obedecerte, para servirte y para honrarte. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Mi amigo, mi amiga, hiciste esta oración. Te felicito. Te felicito. Allí donde estás, por favor, háznoslo saber para orar por ti y hacerte llegar unas palabras de consejo. Escribe en el Facebook o en YouTube: yo le entregué mi vida a Cristo. Escríbelo allí: yo le entregué mi vida a Cristo. Yo hice la oración del pastor. Yo me he arrepentido de mis pecados, le entregué mi vida a Jesús. Te felicitamos. No hay nada más maravilloso que comenzar una nueva vida con Cristo. Mi hermano, no te olvides, nosotros hemos sido llamados a servir a nuestro Señor en esta pandemia. Sigamos siendo usados por Dios, haciendo iglesia, edificando la iglesia, ganando vidas para Cristo, proclamando el Evangelio. Hagámoslo haciendo uso de los recursos de Dios. Sigamos aprendiendo de su palabra. Este es el mensaje que tenemos que proclamar, el Evangelio. Y 2, mi hermano, recordemos de su presencia. Eso nos va a dar confianza, tranquilidad de hacer la obra de Dios, de recordar que Cristo está con nosotros, un Dios vivo está con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo y tenemos relación con ese Dios vivo. Y eso nos da seguridad y tranquilidad de proclamar el Evangelio de Jesús. Que Dios te bendiga, sigue haciendo la obra de Dios. Querido amigo, si usted hizo esta oración y le abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que lo perdone, quiero decirte que la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan 1:12. Y como hijos de Dios, amado hermano en Cristo, ahora usted debe crecer espiritualmente. Para ello quiero animarte a que ore fervientemente y de manera regular, porque la Biblia nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, en Jeremías 33:3. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medítela con
constantemente porque ella nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso la Biblia menciona lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, en 1 de Pedro 2:2. Y finalmente es necesario que usted pueda congregarse. Por ahora físicamente nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos tener la posibilidad de formar parte de uno de nuestros grupos pequeños en las diferentes redes de nuestra iglesia. Y para mayor información, nosotros estamos ubicados en la avenida Alfredo Mendiola 3435 en el distrito de Los Olivos, frente al Megaplaza, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. En la pantalla tú podrás encontrar un número telefónico y un correo electrónico para que nos puedas contactar, y con mucho gusto estaríamos atendiéndolo. Estamos dispuestos a recibirlos. Les damos una cordial bienvenida. Hasta la próxima. Le damos gracias a Dios por este tiempo donde hemos podido adorar a nuestro Señor y alabar su nombre. Los animo, mis amados hermanos, a seguir juntos todos los domingos como una sola familia en Cristo Jesús, aquí en nuestros cultos de adoración, para seguir alabando y adorando a nuestro Señor y ser edificados también con su preciosa palabra. Pero antes de finalizar, queremos animarlo a que pueda inscribir a los niños que tenga en casa. Así es, a sus hijos, a los sobrinos, a los nietos. Inscríbalos por favor en la Escuela Bíblica de Vacaciones, que se llevará a cabo el día sábado 7 y domingo 8 de febrero a las 4 de la tarde. Compartirán un tema apropiado para nuestros niños. Estamos seguros, la seguridad que tenemos en los brazos de Dios. Será un tiempo muy especial de dinámicas, alabanzas, juegos y sobre todo, mi hermano, un estudio especial con la palabra de Dios. Un tiempo muy especial con la bendita palabra del Señor. Y todo esto a través del Zoom. Así es que anímese, inscriba a sus niños, y también es una buena forma de influenciarlos con la palabra del Señor. Si usted quiere inscribir a su pequeño, entonces puede hacerlo a través de mí, que aparece en la descripción del video. ¿Qué les parece, mi hermano, si terminamos este tiempo orando y de esa manera agradecidos con el Señor por este precioso servicio de adoración? Oremos, por favor. Bendito Dios, gracias por permitirnos, Señor, participar de este servicio de adoración, donde tú eres el centro, mi Dios, donde hemos podido adorarte, Señor, alabar tu nombre, y cada alabanza hemos podido expresar con nuestros labios de lo más profundo de nuestro corazón, nuestra adoración a ti. Gracias por tu palabra en nuestro corazón. Gracias porque tú siempre hablas a nuestra vida. Y permítenos, Señor, en el transcurso de esta semana, el poder bendecir a aquellos que no te conocen, que todo lo que aprendemos podamos llevarlo, Señor, a nuestra vida diaria y ser de bendición, Señor, para aquella persona que no conoce a Cristo. Dios bendito, gracias. Gracias, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Por favor, todavía no se desconecte de este servicio, porque al final tenemos un video de anuncios muy importantes de las actividades de nuestra iglesia para que usted pueda participar y siga creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga. El sábado 6 y domingo 7 de febrero a las 4 de la tarde, vía Zoom, tendremos nuestra EBDB virtual con el tema Estamos Seguros. Inscripciones en el link que aparece en la descripción del video. Los esperamos. Comencemos el día con nuestro Dios en Matutinos de Oración. Los esperamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita en nuestro culto de oración. Los esperamos en nuestros cultos de adoración todos los domingos en los horarios que aparecen en pantalla. Y para los niños, creciendo todos los sábados, ahora en las aulas Zoom. Inscripciones en el link que aparece en la descripción del video. Y los domingos,
culto infantil en los horarios que aparecen en pantalla. Y esta semana tenemos una cita en nuestras redes, vía Zoom. Matrimonios, en reuniones por supervisiones. Damas, jueves 7 de la noche. Varones, sábado 9 de la noche. Años dorados, sábado 4 de la tarde. Y los sábados son juveniles. Adolescentes, sábados 5 de la tarde. Jóvenes y jóvenes adultos, sábado a las 8 de la noche. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Colegio Robert Leternou. Admisión 2021. Informes en el número que aparece en pantalla. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo y ofrenda misionera, puede acercarse a la iglesia o depositarla en nuestras cuentas del Banco de Crédito del Perú o del Banco Continental. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Seguimos con Amor en Acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.